Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. Este es un gran desafío que yo tengo. Quizás algunos no me conocen, pero ya me conocen todos ya. Pero este es un gran desafío donde el Señor me ha puesto en este lugar, en este ministerio, donde vamos a cumplir 5 años en ministerio de pastorado y donde hemos visto la mano del Señor, hemos visto la mano de Dios. Y no es fácil pararse aquí, hermano. Yo ahora entiendo a los apóstoles cuando les dice, cuando hay que enseñanza que hay que darle a sus hijos. Y bueno, esto yo nunca había estudiado tanto, hermano. En serio, yo conocí a Cristo a los 40 años. Fue un mundo de puras tinieblas. Yo viví un mundo de lo que ustedes me pidan del mundo, yo se los doy como testimonio. Conocí a Cristo a los 40, estábamos en la iglesia Ipetri, y el Señor nos fue honrando, porque le fuimos fiel. Y yo nunca pensé que lo iba a tener en este lugar, porque Dios hace como Él quiere. ¿No es cierto? Yo creo que hay muchos que tienen testimonio, porque cada uno hay un testimonio detrás. Y donde Dios nos ha sacado de aquel lugar y le podemos servir al Señor. Amén. Así que es una honra de estar en este lugar. Yo decía a mi señora, ¿estáis nervioso? No. Porque he predicado ya 4 años en nuestra iglesia, pero no es lo mismo estar en otro lado. Pero el Señor es el mismo. Amén. Y el Señor nos va dando sabiduría, nos va dando entendimiento de poder aprender de la palabra. Y cada estudio, yo veo aquí en este ministerio que hay mucho estudio. Hay mucho estudio. Y un estudio que te fortalece, donde vas aprendiendo, donde cualquiera no te va a venir y te va a los dedos a la boca. Así que muchas gracias y bueno, me dieron 15 minutos nomás. Amén. A lo que venimos, hermano. Bueno, la enseñanza que me han colocado para este lugar es de las casas de iglesia, hermano. ¿Cuántos tenemos casa de iglesia? ¿No es cierto? Es una gran bendición. Es una gran bendición de tener casa de iglesia, porque se va multiplicando. Y esa es la enseñanza que vamos a dar en este día. Amén. Dice en Hechos 5:42, dice la palabra de Dios, dice, y todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia que Jesús es el Cristo. Vamos a orar, hermano. Siempre hay que orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Dios. Gracias por esta enseñanza que me has dado primeramente a mí, Padre. Pero yo la exhorto, Señor, a tu pueblo. Señor, una gran enseñanza para poder multiplicar, Señor, aquellos que están afuera, aquellos que necesitan, Señor. Te doy gracias, papá, por lo que tú estás haciendo y lo vas a hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia primitiva se caracterizaba por estar en casas predicando a Jesucristo y sus obras, milagros, enseñanza, liberación. Hoy en día hay un pensamiento erróneo e ideología errada que la iglesia es el templo. Pero no es así. Todo cambió cuando llegó Jesucristo a esta tierra. Todo se transformó. Ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia del Señor. Cuando Jesucristo llegó, ya todo cambió. Antiguamente ya no había
Perdón, porque no estaba Jesucristo. Pero hoy llegó Jesucristo y dice, pero Cristo conforme a cada uno de nosotros como su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Esta es una estructura donde venimos a adorar, a bendecir el nombre del Señor y a juntarnos como coinonía entre hermanos. Pero esto es algo que ya no está. Aleluya. Dice en Hechos 17:24 en la NBI, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por el hombre. ¿Se da cuenta? Ya no existe eso ya. Ya hoy en día el Espíritu de Dios está sobre ti. El Espíritu Santo es el que habita en ti. Yo hoy en día ya no caminamos solos, sino que caminamos con la presencia del Espíritu. Todos aquellos que han recibido al Señor en su corazón, ya no están solos. Ya no estamos solos. Él llegó a nuestra vida, Él llegó a nuestro corazón. Y Él es el que va a habitar por la eternidad. Y es la de donde nosotros debemos de cuidar su presencia. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de cuidar la llanura del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Es el Señor, es el Espíritu de Dios que está en ti. Y en 1 Corintios 6, 19, 20, aquí lo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por el precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta? Hoy ya no estamos solos, hermano. Ya hoy día ya vivimos con alguien que tú donde vas y caminas, tus pasos están, la presencia de Dios está contigo. Pero el trabajo que tú tienes que hacer es responsabilidad tuya del fuego encenderlo. Y así cuando hacemos un asadito, que cuando ya viene la carne, el fuego no esté apagado. Y cuando se vaya a apagar, le vamos echando más. Así nosotros debemos estar con el Espíritu Santo. Porque muchas veces hoy en día, hijos de Dios, el Espíritu de Dios se ha secado, se ha apagado. Y eso no debe ser en un hijo de Dios. Debemos estar siempre ahí, a la par. Las casas y edificios sirven de instrumentos como lugares geográficos de la reunión de cuerpo de Cristo, el cual es templo de Dios. Este es un templo donde venimos a juntarnos, como decía. Venimos a conocernos, venimos a ver los problemas que puedan haber. Es el templo de Dios. Aleluya. Primer punto, ¿qué es una iglesia local? ¿Qué es una iglesia local? Esto es una iglesia local, donde no estamos todos juntos aquí. La iglesia principal, donde hay eventos grandes, donde venimos a este lugar y los juntamos todas las iglesias que puedan haber en la corporación. La iglesia local. La iglesia local está constituida por las personas, independientemente del lugar o edificio de donde se reúnan. Amén. En Efesios 2, 20 y 22 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todos el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Aleluya. La casa y edificios sirven a la iglesia solo de manera instrumental, como lugares de reunión de cuerpo de Cristo y templo de Dios. En periodos de persecución la iglesia se ha reunido y aún hoy se reúnen así los otros países donde es perseguida. En bosques, en cuevas, en playas, montañas, catacumbas, etc.
Y esa situación no le ha sido ser menos iglesia que cuando se reúne en un templo físico o en casa de familia. Hermano, dígame usted, ¿qué privilegio tenemos nosotros en este país? ¿Qué privilegio tenemos, hermano? De poder andar con nuestra espada sobre nuestras manos, de poder predicar a libre, que nadie venga allá afuera y venga como han hecho en otros países, que llegan y dentro y los acribillan a todos. Qué libertad, hermano, tenemos. Que esa libertad que tenemos, hermano, debemos de aprovecharlo, porque ya más adelante quizás qué es lo que se viene. Muchas veces la palabra de Dios dice que van a buscar palabras, van a buscar, pero no la van a encontrar. Y este es el momento de debemos de estar comiéndonos la palabra para aquellos que después no podamos estar con esto, de poder exhortarla, porque le hemos enseñado y lo ha dado entendimiento el Señor para exhortar en aquellos tiempos. Hoy en día usted ve las noticias, ve todo lo que está pasando afuera en el mundo. ¿Cuántos cristianos han matado? ¿Cuántos han acribillado? Hoy no puedes andar con una Biblia en la mano. Pero nosotros tenemos el privilegio de poder hacerlo. Aleluya. Y eso es darle gracias a Dios y la honra. Condiciones básicas para la función de una iglesia local. Los que se reúnen son creyentes en Cristo y nacidos de nuevo. Se reúnen para adorar al Señor de todas las formas posibles. Oración, cántico, expresiones corporal, donde nos arrodillamos, donde venimos a este lugar a escuchar la palabra, enseñanza, consejería. Amén. Eso es lo que nos enseña la casa local. Esa es la casa local, donde venimos a este lugar, donde nos juntamos, donde echamos la talla, donde nos conocemos, donde muchas veces se enojan porque no les saludan, hermano. Hay muchos que se van por lo mismo. Y eso pasa en la iglesia local. Pero vamos al punto número 2. ¿Qué son las casas iglesia? ¿Qué son las casas iglesia? El estudio concienzudo del libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas, especialmente las de Pablo, demuestran que las reuniones en las casas con grupos pequeños o medianos era la manera normal de existencia de las iglesias apostólicas. Las iglesias empezaron en casa. En las casas empezaron. Cuando Jesús iba y hacía cuántas sanidades. Iban a las casas. Aunque la gente estaba por la ventana, por la puerta, pero estaban en las casas. ¿Cuántos llegaban a aquellos lugares? Hoy yo veo, mire, yo la iglesia la tengo en mi casa. Ahí yo tengo la iglesia. Desarmamos todos los muebles para allá, hasta los perros los tiro para allá. Pero todo es controlado, todo es un orden. Y sabe que la iglesia queda grande. Y ahí lo estamos congregando. Mientras el Señor nos diga nada, ahí vamos a seguir. Dije yo, no importa, amor, no importa. Aunque estén las personas en la ventana, pero yo sé que van a llegar muchos. Yo sé, yo tengo fe. Porque están llegando. Me ha aumentado más la casa iglesia. Estamos haciendo clases en otras partes. Es donde los principios de las casas iglesias comenzaron en aquellos lugares. Amén. Mire, quiero darle un ejemplo. En Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Asamblea de Dios del Evangelio completo bajo el liderazgo del pastor David Jong-cho comenzó con aproximadamente 17 miembros en su casa. Poquitos. Después de 65 años llegó a superar los 800,000 miembros. Wow. ¿Cómo lo hizo?
No sé. Por las casas e iglesias. Bien, pastora, ¿eh? Este crecimiento fue atribuido en gran medida. El sistema de grupos familiares llegaron a desarrollar más de 25,000 grupos donde se realizaban evangelismo y enseñanza. ¿Se da cuenta que es factible? ¿Se da cuenta que es realidad? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros invitamos a personas que vengan a la iglesia. Vamos a la iglesia, sabes que te va a hacer bien. Pero sabes, el principal quizás de que ellos vayan a la iglesia, estén en esa iglesia, escuchando adoración, una palabra, pero no va a ser lo mismo del problema que pueda venir él, la enfermedad que pueda traer, las consecuencias que puede estar viviendo de decirlo en la iglesia, sino que es factible en la casa iglesia, donde ellos se desarrollan, donde ellos se sueltan en ese lugar. Amén. Donde ellos se sueltan y cuentan sus problemas. Sí. Amén. Ahora sí. ¿Se dan cuenta? Porque ellos se sueltan. Ellos te cuentan todos los problemas. ¿Sabe por qué le digo, hermano? Porque cuando estábamos allá en Ipetri, nosotros empezamos de abajo. Y de a poquito fuimos creciendo. Y llegamos a ser líderes de consolidación. De aquellas personas que llegaban a aquella iglesia y teníamos que verlos, tomarlos, preguntarles el nombre, primeramente que recibieran a Cristo, preguntarles si íbamos a visitarlos a sus casas. Y ellos, claro, y partíamos a visitar a los hermanos. Pero sabe que nosotros, mire, recorríamos casi todo Rancagua. Era la 1 de la mañana y nosotros con los hermanos. Yo bendigo a mi suegra porque se quedaba con mi hija que está ahí, ahora ya es grande ya, era chiquitita. Y sabe, ahí lo que está acá y lo que vivíamos allá ese tiempo es verdad. Porque ellos se soltaban, hermano, y contaban sus testimonios y contaban sus problemas. Y después de 2 visitas, 3 visitas, no los querían soltar. Porque lo que todos ellos contaron estaba en nosotros. Pues nosotros teníamos que decirles que iba a venir otro líder para que ellos los llevara y los discipulara y los enseñara todo lo que había que enseñar. Y no querían. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en las casas iglesias. Porque aquellos que van a estar ahí, van a estar con ustedes, les van a soltar todo. No va a ser como estar en el templo, sino que los van a soltar cuando están en un grupo pequeño. Porque ahí van a ver la realidad, quién es Cristo. Porque ustedes van a llevar una palabra, van a llevar algo especial para ellos. Ellos les van a preguntar, hermano. ¿Sabe cuánto preguntan? Aleluya. Y eso es lo que le pasó a este varón, a este chinito, John Guichot, de 800,000 metros, de 17 a 800,000, la iglesia más grande del mundo, creo que. A llegar a tener 25,000 casas iglesias. ¿Por qué nosotros no podemos engrandecer el reino? Si lo de antes es lo mismo, el mismo Dios. Amén. En algunos lugares son llamados grupos familiares, otros grupos de estudio bíblico o células. El nombre cambia, pero el principio aplicado es el mismo.
Aleluya. El objetivo de una casa iglesia. Una casa iglesia es una pequeña comunidad de creyentes en Cristo, perteneciente a una iglesia local, lo cual se reúnen periódicamente para crecer y fortalecerse. Número 1, fortalecimiento espiritual. Fortalecer y hacer crecer espiritualmente a sus integrantes mediante la adoración, la palabra, la oración y los dones espirituales. Fortalecer. Fortalecer a dónde van a ir ustedes. Fortalecer donde quizá ellos van a venir a ustedes. Fortalecerlo en la oración, enseñarle la oración, enseñarle a leer la palabra. Porque saben que ellos son bebés. Así como un hijo cuando uno nace, hay que hacerle de todo de un principio. Eso es factible en la casa iglesia. Comunión y ayuda mutua. Fomenta el amor, compañerismo y fraternidad, practicando la visitación, el consejo y la exhortación y la ayuda mutua. Crecer y multiplicarse, alcanzar nuevas personas mediante el evangelismo y consolidándolas a través de sus discípulos. ¿Se da cuenta? Ayuda. Muchas veces ellos necesitan mucha ayuda, pero no lo demuestran, sino que siguen adelante a pesar de lo que puedan estar viviendo, ahí están. Y nosotros como siervos de Dios o como líderes, nosotros debemos de saber cuál es el motivo de la ayuda que ellos necesitan. Ayudar al necesitado. Si a eso lo mandó Cristo, no mandó a ayudar al que tenía, sino a que no mandó a ayudar no al enfermo, sino al que está enfermo. Aleluya. Criterios para la división de la casa iglesia. Punto número 3. División. Iglesia, si un grupo es saludable, inevitablemente va a crecer. Pero llegando un momento en que debemos tomar decisiones para que esa iglesia, esa casa, no se estanque. Tenemos que tener cuidado. Debemos ser perseverantes con ellos. Debemos estar ahí constantemente con ellos para que ellos, como de tan pequeños que son, empiecen ya a madurar, a crecer. Porque ellos mismos son los que van a hacer otra clase de iglesia. Es una cadena de las casas de iglesia. Aleluya. ¿Cuál es el número máximo de las personas en una casa de iglesia para que esto pueda funcionar? El tamaño de un grupo muchas veces está determinado por la capacidad física del lugar o la cantidad de asientos disponibles. Sin embargo, para que un grupo funcione sin inconveniente, mantener un ambiente íntimo y todos puedan ser bien atendidos, el número máximo ideal oscila entre los 10 a las 15 personas. Más ya va a ser multitud. No va a ser como tener un grupo pequeño, ya va a ser un grupo más grande. Va a ser más complicado para el líder que pueda llevar ese grupo. Cuando una iglesia, de 10 a 15 personas, cuando un grupo sobrepasa esta cantidad, se supera los límites normales, lo que le decía, para que el líder pueda brindar una buena atención espiritual y un discipulado profundo a cada integrante. Además, está comprobado que los grupos pequeños crecen más rápidos que los grandes. ¿Se da cuenta que es factible? Porque un grupo grande yo creo que es más complicado. Yo veo este grupo de acá, que es más grande, se me hace más complicado de estar acá, que son menos. ¿Se da cuenta? Porque es más trabajo.
es más trabajo. Pero un grupo pequeño es menos trabajo porque tú vas sabiendo de los problemas o lo que pueden estar viviendo ellos. Pero acá te vas a complicar y no vas a saber hacer las cosas. Y ese es el miedo que se puedan disolver. Aleluya. Cuando una casa iglesia debería dividirse en dos. Una casa iglesia debería dividirse en dos, tan pronto como alcanza la cantidad de 12 a 15 personas. Al hacer esto, formamos inmediatamente dos grupos nuevos que comienzan con una cantidad de 6 a 8 personas. Cada uno listo para su posterior desarrollo y crecimiento. ¿Se da cuenta? Dividirlos. Por ejemplo, aquí hay 20, 10 y 10 para allá. Y va a ser un mejor trabajo. Porque usted va a consolidar bien, va a administrar bien y va a ver quién está preparado para esas dos sacar otra más. Y otra más. Porque uno va viendo cuál que está capacitado para poder ir creciendo. Para poder ir ya transformando a este bebé ya en una persona madura. Esas son las casas iglesia. Y es factible, es verdad. Es verdad. El principio del reino, dividir para multiplicar. A veces la palabra división asusta a la iglesia, pero aquí en el principio de aplicarnos es hermoso. Es el principio de dividir para multiplicar. Aleluya. ¿Sabe que yo estudié tanto y mi esposa me veía, uy, cómo te llegó la hora? ¿Sabe, hermano? Yo no me gustaba ir a la escuela. Yo no era de escuela. No. Nunca había estudiado. ¿Sabe dónde? Yo hacía más la cimarra que estar en la escuela. ¿Y a dónde me iba a jugar? Imagínese, iba al cementerio a jugar a los nichos, a la escondida. Mira dónde andaba. Mira dónde andaba. ¿Y sabe dónde aprendí a leer? En la Biblia. Yo soy llorón. Pero lo que ha hecho Dios en mí, wow. Ahí aprendí a leer. La Biblia, el Señor me enseñó a leer. Ahora, Señor, si tú me enseñaste a leer, tenéis que darme sabiduría. Porque si yo no sabía leer y no me gustaba nunca ir a la escuela, ¿de cómo iba a aprender? Pero Dios me dio a enseñar la palabra y me dio sabiduría. Y le pido más sabiduría. No quiero riqueza, más sabiduría. Aleluya. El mejor ejemplo para entender esto es un ejemplo sencillo para que vemos en la biología el proceso natural de las células de un nuevo cuerpo. Es aquí donde voy a dar un ejemplo, hermano. Dice, una célula crece hasta alcanzar su tamaño máximo y en cuanto ya no puede crecer más, se divide para dar lugar a dos células más. Luego, estas dos células nuevas crecerán hasta dar un tamaño máximo y se volverán a dividir de dos cada uno y así sucesivamente. De esta manera, nuestro cuerpo, es que crece el cuerpo humano. Y de esta misma manera natural crecerá el cuerpo de Cristo. Las células son así. Van creciendo, llega a un tamaño normal y se divide. Esos dos llegan a un tamaño normal y se multiplican y multiplican y multiplican. Es la enseñanza que Dios nos está dando hoy en día. La multiplicación. La multiplicación. Una casa iglesia que no se divide se convierte en un estanque.
Una casa iglesia que se multiplica, se convierte en un río de vida para toda la ciudad. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde se va multiplicando? Como las células. Aleluya. Vamos. Punto número 4. Otra enseñanza. Las 7 grandes oportunidades que ofrece la casa iglesia. 7 oportunidades. Abrir nuestra casa no es solamente cambiar el lugar de la reunión. Es abrir puertas y oportunidades espirituales gigantescas. El trabajo con casa iglesia nos ofrece beneficios en 7 áreas fundamentales. Primer punto, primer número, dice, la comunión entre los hermanos. La comunión entre los hermanos. Encontrar un lugar. Muchas personas se sienten perdidas en un grupo grande. Pero en un grupo pequeño se siente realmente perteneciente. Que pertenecen ahí. ¿Por qué? Porque en un grupo grande es igual que ir a la iglesia. Le va a costar, le va a dar miedo, le va a dar vergüenza. Pero en un grupo pequeño va a empezar a soltarse. Ese es el punto número 1. Punto número 2, relaciones profundas. La casa iglesia facilita relaciones más íntimas, significativas, permitiendo que la atención del líder sea mucho más personalizada en grupos pequeños. Ya la persona que está ahí se va a dirigir a mí y me va a contar cosas muy íntimas. Porque estás personalizando con él. Le estás dando la confianza a él. Es donde nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas, donde nosotros tenemos que ser carta leída, donde nosotros debemos de ser otras personas, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y donde somos luz hacia las tinieblas, aquellos que vienen perdidos. Aleluya. Punto número 3, compromiso. Abre la oportunidad para que los hermanos se sientan comprometidos unos con otros, funcionando verdaderamente como comunidad de pacto. Compromiso. Qué difícil ese punto, el compromiso. Es comprometerte como que tu jefe te va a hablar y te dice, ya yo quiero que este día tú vengas y hagas esto. Ya jefe, ahí voy a estar. Ya te comprometiste con eso. Ya no puedes decir no cuando llegue el momento, porque ya te comprometiste. El compromiso es muy importante. El compromiso espiritual, el compromiso es con Dios. No es lo mismo un compromiso con el pueblo, con los humanos, con el hombre. Cuando es un compromiso con Dios, es con Dios. Con aquel que te creó, con aquel que te da vida, con aquel que está ahí contigo. Compromiso, eso es muy importante. Pero hoy en día el compromiso muchas veces les asusta a hijos de Dios, hijos que son ya maduros en la cosa, pero como que les remece hacer un compromiso, porque pueden fallar, porque no se sienten maduros, porque no se sienten capacitados, pueden fallar. Pero cuando tú realmente sientes un compromiso y que tú lo vas a cumplir, la gloria de Dios desciende y todo será, como dice, será multiplicado. Aleluya. Compromiso. Número 2, la evangelización de los perdidos. Todos participan. Punto número 1, todos participan en un grupo pequeño. El evangelismo deja de ser responsabilidad solo del pastor y se convierte en el trabajo del miembro. O sea que aquí yo descanso y le doy paso al líder. Ya tú estás capacitado. Cristian, ya tú estás capacitado para llevar ese grupo.
Tú te vas a hacer responsable, pero yo también tengo que estar informado de lo que tú estás haciendo. Ya estás capacitando, ya estás formando líderes, ya estás engrandeciendo más, porque Cristian me va a hacer formar otra casa, va a ser responsable de otra casa, y él va a ir viendo quién está capacitado para crecer otra casa. Multiplicación, células. Aleluya. Atmósfera cálida. Punto número 2. Los hermanos pueden invitar a sus amigos y llevarlos a una reunión donde será rodeado por la calidez y el amor de una familia cristiana. No vayan a ir los hermanos a su casa y usted esté enojado, hermano. O esté pasando alguna cosa, un problema. Ellos no tienen culpa. Deben llegar o ir a aquel lugar con un ambiente agradable, con un ambiente donde el Espíritu de Dios va con usted, para que ellos se sientan acogidos, para que ellos te busquen, para ellos decir cualquier problema, wow, voy a donde el hermano, voy a donde el pastor. Porque si usted va enojado, hermano, lo van a hacer con petacas para afuera. No, nosotros debemos ser luz. Nosotros debemos ser luz en aquellos lugares, porque ellos vienen con problemas, vienen con tanta necesidad que quieren ser acogidos, que quieren conocer al Cristo que tú tienes, a ese Cristo que te transformó, que te sacó, como me sacó de aquel lugar, de las tinieblas donde viví 40 años en aquellos lugares. Hoy estoy en la luz y viviendo la de Cristo. Y podemos decir que ustedes también pueden hacerlo. Somos ejemplos para ese ambiente agradable que vamos a tener en ese lugar y donde el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar. Cuando el ambiente es agradable, el Espíritu Santo se manifiesta. Aleluya. El poder del evangelismo puente. Se explotan el máximo de los puentes de amistad y parentesco que ya existen, haciendo que el mensaje entre con mayor facilidad y confianza. Puente. ¿Sabe? Yo llegué aquí como puente, porque conocí a los pastores. De una persona que hoy no está en nuestra iglesia, pero ella, el Señor la usó como puente. Los conocí a ellos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros orábamos por una cobertura. Orábamos por tener papel jurídico para poder estar haciendo bien las cosas. Y llegó la bendición. Y ahí estamos. Eso fue un puente. Así como tú puedes traer a otro y tu amigo va a traer a otro a tu célula. Eso es puente. ¿Se da cuenta la enseñanza que nos está dando el Señor para poder estar ahí atento, para poder saber cómo poder llevar una casa iglesia, cómo poder administrar una casa iglesia? ¿Se da cuenta? ¡Wow! Número 3. El descubrimiento y desarrollo de los dones espirituales. Punto número 1 dice: en un grupo pequeño hay más espacio y oportunidad para que los nuevos creyentes participen y lo que permite descubrir rápidamente los dones de Dios que les ha dado. Al haber más oportunidades de participar, el creyente no solo descubre sus dones, sino que también el ambiente perfecto para desarrollar bajo la supervisión de un líder. Usted va a ir conociendo los talentos. En un grupo pequeño se va a ir conociendo los talentos de cada persona. Todos tenemos talento, ustedes todos tienen talento.
pero algunos no lo han descubierto. Pero Dios dio talento a cada uno. Y dice la palabra del Señor en Mateo 25, del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Y un dio 5 talentos, y a otro dio 2 y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó 5 talentos más. Asimismo fue con el que recibió 2, ganó también 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó a la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos más extrajiste. Aquí tienes. Y ganó otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo eres fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y así sucesivamente con los 2 talentos. Pero el último, que tuvo el último talento, ese como que... Y dice: Dios nos confió recursos, dones y capacidades de manera personal. Espera que actuemos con diligencia para multiplicar y usarlos en su obra. Y no olvides que un día daremos cuenta de nuestra responsabilidad con lo recibido. Dios es el Señor. Esos talentos que te dio el Señor, tienes que capacitarlos. Como esos 5 o ese 2 fueron multiplicados. Pero lamentablemente, y dice al final, dice en el 30, y el siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. No pudo lograr los talentos que le dio el Señor. Y ese fue el recibo que hubo. Pero aquellos 2, de los 5 talentos y los 2, se multiplicaron. Y así como se van viendo las casas de iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Lo importante no es la cantidad que recibe, sino que se hace con ello para el servicio de los demás y honrar a Dios. Cuando Dios te capacita y te llena del Espíritu Santo, no debe haber peros. Podremos ser muy tímidos, no tener confianza, no en nosotros mismos podemos dominar la palabra, no podemos dominar la palabra completa. Incluso podemos ser hasta tartamudos como Moisés. Y Dios, ¿quién hace la obra? ¿Sabe qué pasó cuando Moisés se vio atrapado? Cuando venía el faraón y él estaba en el mar y no hallaba qué hacer Moisés. ¿Y qué le dijo el Señor? Moisés pensaba que él tenía que ponerse a orar, pero en que él oraba, el pueblo del faraón los iba a matar a todos porque era tartamudo. ¿Cuándo iba a terminar la oración? Señor, te lo pido. Pero ¿qué le hizo? Muestra la vara. Y se abrió el mar. Se abrió el mar. Porque si él hubiera orado, estarían todos muertos. Pero así Dios lo hace con cualquiera, hermano. Yo no sabía leer y yo estoy leyendo. No leo tartamudo, pero estoy leyendo. Pero se da cuenta cómo Dios hace como Él quiere. Dios lo hace como Él quiere y Dios lo va a hacer contigo. Dios necesita que trabajemos en la obra. Dios necesita a aquellos que buscar al que está perdido. Pero sabe, hermano, yo me he dado cuenta
que muchas veces vas a aquellos lugares, pero no te reciben. Vas y te ignoran. Tú luchas por aquellos que están viviendo tiempos malos, tiempos, los jóvenes sobre todo. Mire, yo tengo un local de comida. Yo trabajo en eso. Y donde llegan muchos jóvenes drogadictos. Llegan muchos, angustiados. ¿Sabe? Me dicen, padre, tío, tengo cualquier sobrino, pues, hermano. Cualquier sobrino. Tío, vamos a ir a hacer hambre y usted los prepara los completos. ¿Y qué van a hacer hambre? A fumar. Y fuman al ladito afuera porque me llega todo el olor a mí, pues, hermano. Y digo, Señor, ¿por qué me trae estos recuerdos? Pero sabe, hermano, que la gracia de Dios, que esa gracia hermosa que nos ha dado, yo se la doy a ellos. Porque sabe, yo tengo un mesón donde le tengo pan de vida, le tengo libros, le tengo varias cosas, donde ellos los sacan. Papi, ¿qué significa esto? Y ahí es donde tiene que estar preparado uno. Ahí es donde estar atento para poder explicarle. Y eso es lo que yo digo. ¿Cuántos necesitados hay afuera? Y cuántos yo le he hablado y le he invitado, pero no quieren. No quieren. Yo digo, mira, todo esto que tú estás viviendo te va a traer consecuencias. Todo lo que tú estás haciendo te va a traer consecuencias. Si no es en tu muerte, vas a caer en otro lado. Porque todo es malo. Mira, tú no puedes decirme que esto es así, no. Mira, yo pude. Yo estuve de los 11 años y yo creo que hasta los 25, que mi esposa, ella me acompañaba para que yo no me juntara con los de la esquina a fumar droga. Y salí de aquel lugar. ¿Por qué tú no lo puedes? ¿Por qué tú no puedes tomar una decisión y salir de eso? Por eso el Señor nos dice que debemos estar capacitados. De esos dones que tú tienes, úsalos. Úsalos. Y te vas a dar cuenta cuál es el don que tienes. Aleluya. Dice en 2 Corintios 3, 5 y 6. No que somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Wow. El Espíritu es el que va a hacer todo. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar, porque Él es el que convence. Aleluya. Punto número 4. El entrenamiento de los discípulos. Relación directa. La relación entre maestro y discípulo se hace directa a la persona. Punto número 2. El entrenamiento práctico. La gente aprende imitando. El discípulo ve de cerca cómo su líder, cómo evangeliza, cómo ora, cómo aprende a través del ejemplo cercano práctico, así como la de un hijo ve a su padre. Así como un hijo ve a usted lo que está haciendo, es lo que va a hacer él. Así como estos niños, estas personas que están necesitando, lo van a ver a usted. Porque usted es el ejemplo. Usted va a ser el que va a guiar y va a hacer prosperar ese fruto. Va a poder levantar ese fruto. Va a poder decir, wow. Gracias, Señor, porque ha podido entender de lo que yo le he estado enseñando, él ha aprendido.
porque no le vas a enseñar malas mañas. Si el Espíritu de Dios está contigo, el Espíritu Santo te va a dirigir a hacer lo correcto. Aleluya. Protección espiritual y seguridad. Cuidado mutuo. Como los miembros llegan a conocer, amarse profundamente, comienza a velar los unos por el otro. En 1 Corintios 12, 25 y 26 dice: para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos sean preocupados los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todo el miembro, si duele con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si un miembro, un hermano está mal, tú levántalo. Si él está dolorido, levántalo. Porque muchas veces nosotros también de repente decaemos y él te va a levantar a ti. Ayudaos unos a otros. Aleluya. Escudo contra el enemigo. Esta comunión nos protege contra los principales peligros espirituales. El desaliento por la burla de parientes, amigos que no tienen a Cristo y que son inconversos. Hay muchos puntos que la persona puede desilusionarse, puede caer. ¿Por qué? Porque muchas veces va a escuchar al otro, lo va a desanimar, lo va a sacar de aquel lugar. Y por eso nosotros debemos estar pendientes del desánimo de aquella persona. Cuando la persona llega al lugar, uno nota al tiro cuando la persona está desanimada. ¿Qué te pasó? Cuéntame, yo te puedo ayudar. ¿Cuál es el desánimo? ¿Por qué viene desanimado? ¿Viene enfermo? Hay tantas preguntas que uno puede hacerle. Y uno ahí ya va a captar y poder ayudarlo, porque el diablo anda atento. Anda cómo poder sacarlo, porque son bebés, son niños, están recién empezando. Y uno tiene que estar ahí, apercibido. La desilusión. Descubre falla en hermanos que él creía que eran perfectos. ¿Se da cuenta? Somos carta leída. Porque aquí muchas veces, mire, muchas veces podemos ser una cosa en la iglesia, una persona, pero salimos de esa puerta, afuera somos otro. Y el diablo te acusa. Y esa persona que tú estás viendo, tú estás manipulando, tú estás ayudándola, puede estar mirando en otro lado y te va a ver cómo eres. Me está enseñando y cómo es, caballero. Por eso nosotros debemos tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Amén. El enfrentamiento espiritual. Inconstancia de leer la palabra, de ir a la iglesia. El enfriamiento. Tú te empiezas a enfriar cuando dejas de venir a la iglesia, cuando dejas de orar, cuando dejas de ayunar, cuando dejas de hacer las cosas que Dios te está poniendo para que tú te afirmes más. Empieza el enfriamiento. Yo no voy a ir el domingo, voy a ir el miércoles, pero el miércoles pasa no, voy el domingo de nuevo. Y así empieza, ya te vas alejando de a poco hasta que llega un enfriamiento hacia ti. Tener cuidado. Aleluya. La protección se logra a través de la oración mutua, la sana doctrina y el cuidado pastoral de los líderes a través de visitas y llamados. A la final, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado y estar atentos a cada casa, iglesia que puedan tener. Estar preocupado de poder estar atento de aquello que muchas veces el diablo va a querer deshacer esa casa, iglesia. De estar preocupado, del líder estar orando, del líder estar ayunando, del líder estar en la oración, de que cada palabra sea una palabra eficaz para aquellos que están ahí. Y de que vaya con gozo, que vaya con alegría,
No como diciendo, no, yo no tengo ganas de ir, pero tengo que ir. Amén. La ayuda mutua es ser un grupo pequeño. La necesidad económica, material, los saludos de los hermanos se detectan en forma casi inmediata. ¿Se da cuenta? Se pueden organizar rápidamente para ayudar, ya sea cuidando en familia cuando una madre está enferma o aportando en una construcción y ayudando a alimentar a aquel que está cesante. Ayuda. No los dejes abandonados. Pregunta cuál es la necesidad que ellos están viviendo. Un líder de la casa iglesia es el primer ejemplo que todos deben imitar en la práctica de la ayuda mutua y hospitalidad. El líder, el cabeza donde está ahí formando la iglesia, donde debe estar preocupado a lo que están pasando necesidades. Aleluya. No me quiero alargar porque me llegó la hora. Y tengo más. Pero sabe, hermano, aquí llegamos al punto. ¿Qué son las casas iglesias? Es multiplicación. ¿Qué son las casas iglesias? Es encontrar a aquel que está perdido y ayudar. Una enseñanza muy buena que nos da el Señor. Es donde debemos estar capacitados para formar y seguir avanzando y multiplicar a la casa central, a esta casa. Amén.